En La ciencia de Leonardo, dentro de la mente del gran genio del Renacimiento, Fritjof Capra explora cómo Leonardo integró la ciencia y el arte en una visión profunda de la naturaleza como un sistema vivo y dinámico. La figura de este gran maestro del Renacimiento ha sido objeto de innumerables estudios, pero pocas veces se ha explorado con la misma atención su faceta científica. Sus cuadernos, repletos de observaciones, dibujos y análisis, muestran una concepción de la naturaleza distinta a la visión mecanicista que dominaría siglos después con Galileo y Newton. Su ciencia estaba organizada en su mente como una visión unificada de los fenómenos naturales, en la que todo se conectaba en un entramado coherente. Solo ahora, con el surgimiento de una mirada holística y ecológica, se comienza a reconocer la actualidad de su pensamiento. El autor plantea la importancia de comprender esa ciencia desde la perspectiva de hoy. Arte y conocimiento se integran en un solo cuerpo inseparable, pues sus estudios científicos no se pueden entender sin su arte, y viceversa. Esa unión refleja una visión de la vida en la que cada forma natural es dinámica y está en constante transformación. Desde su juventud, se describía a sí mismo como un intérprete entre la naturaleza y los seres humanos, consciente de estar abriendo caminos nuevos frente al pensamiento medieval que dominaba en su tiempo. Durante más de 40 años llenó miles de páginas con experimentos, proyectos y reflexiones. La colección completa pudo haber alcanzado 13.000 páginas, de las cuales se conservan unas 6.000. En ellas se revela una observación minuciosa de los movimientos del agua, el vuelo de las aves o la estructura del cuerpo humano, que eran registrados con una precisión extraordinaria gracias a su capacidad de observación y memoria visual. Para él, el ojo era el principal instrumento de la ciencia y la pintura, y consideraba que esta última era una auténtica ciencia de la naturaleza. Veía a la Tierra y a los seres vivos como organismos en permanente interacción. Su analogía entre el cuerpo humano y el planeta, aunque imperfecta en algunos detalles, anticipa lo que hoy se conoce como la teoría Gaia, que entiende a la Tierra como un sistema vivo y autorregulado. Sus exploraciones giraban en torno a los procesos de la vida, aunque no disponía de las herramientas modernas como el microscopio. Aún así, su intuición sobre los patrones de organización y metabolismo muestra una sorprendente cercanía con las ideas de la biología contemporánea. Su manera de pensar era sistémica. Al estudiar un fenómeno, lo relacionaba con otros a través de semejanzas de patrones. Así vinculaba la anatomía con la arquitectura, la mecánica del cuerpo con los engranajes, o las turbulencias del agua con los flujos del aire y con la música. Esa capacidad de interconectar disciplinas le permitió construir una visión integral del mundo, aunque muchas veces lo llevó a expandir sus investigaciones mucho más allá de sus objetivos iniciales. Su ciencia, desconocida en su tiempo y oculta por siglos, anticipó reflexiones que después retomaron pensadores y científicos de distintas épocas. Su aporte consistió en integrar arte y ciencia en una misma búsqueda de conocimiento. Su extraordinario talento para el dibujo se convirtió en herramienta de análisis, pues cada trazo era a la vez representación estética y modelo conceptual. Al estudiar la naturaleza, elaboraba diagramas visuales que funcionaban como un lenguaje matemático propio. Con este método pudo explorar formas orgánicas que la geometría de su tiempo no alcanzaba a describir. Su mirada artística y su ingenio científico se unieron también a un sentido práctico, visible en sus inventos, máquinas, diseños arquitectónicos y propuestas de ingeniería. El agua, el aire y el movimiento fueron para él tanto objetos de estudio como fuentes de inspiración para aplicaciones útiles. Concibió sistemas hidráulicos, mecanismos de vuelo y proyectos urbanísticos con una creatividad que lo situaba siglos por delante de su época. Su legado muestra que el conocimiento no se divide entre arte y ciencia, sino que ambos se nutren y se potencian. La coherencia de su visión, centrada en la vida y en las conexiones entre los fenómenos,
lo convierte en un precursor de una manera de pensar que aún hoy resulta necesaria para comprender la complejidad del mundo. El ojo fue el punto de partida para sus investigaciones, ya que lo consideraba la base de la pintura y el vínculo esencial entre el ser humano y la naturaleza. Sus estudios anatómicos revelaron con precisión el recorrido de la visión hasta el cerebro y le llevaron a relacionar la percepción con la esencia del alma, un planteamiento cercano a lo que hoy se entiende como cognición. Con paciencia y observación rigurosa, desarrolló una comprensión de la luz y la perspectiva que lo llevó a explorar la geometría de los rayos, las sombras, los contrastes y los colores, perfeccionando técnicas pictóricas como el esfumato, que unían el arte con una investigación profunda sobre la naturaleza de la luz. Su intuición lo condujo a conclusiones cercanas a teorías que solo serían formuladas siglos después. El estudio de la vida en todas sus manifestaciones lo llevó a conectar los movimientos del agua, el aire, las montañas y las plantas con el cuerpo humano en movimiento. Su visión de la anatomía nunca fue la de una máquina, sino la de un organismo animado por el alma. Diseccionó cuerpos, analizó músculos, huesos y tendones, y plasmó en sus dibujos cómo cada parte se integraba en el movimiento, entendiendo que la expresión física reflejaba la interioridad del espíritu. Esta visión lo distanció de la idea mecanicista que siglos más tarde impondría Descartes, ya que concebía el cuerpo como una expresión visible de la vida espiritual, algo que conecta con la concepción contemporánea de la mente encarnada. Su legado se distingue por una actitud reverente hacia la naturaleza y una crítica a quienes reducían la complejidad de la vida a simples partes mecánicas. Reconocía que la sabiduría de la naturaleza superaba cualquier invento humano y veía en ella la fuente de aprendizaje más importante. Este enfoque, basado en la interconexión y en la comprensión de los sistemas vivos, anticipa los principios de la ecología y del pensamiento sistémico actuales. Su manera de unir arte y ciencia señala una vía para enfrentar los desafíos contemporáneos, pues propone una ciencia respetuosa con la vida, consciente de la unidad de los fenómenos naturales y capaz de reconectar al ser humano con la tierra viva. Parte 1. Leonardo el hombre. El primer retrato literario fue escrito por Vasari en Las vidas de los artistas en 1550. Aunque era niño cuando murió el maestro, reunió testimonios de quienes lo habían conocido, en especial de Melzi, su discípulo cercano. Su obra, llena de anécdotas y relatos vivos, convirtió al Renacimiento italiano en una época de revolución cultural. A pesar de inexactitudes y leyendas, sigue siendo una fuente clave para comprender el arte y el espíritu de aquel tiempo. Vasari destacó su extraordinaria belleza, fuerza y gracia, cualidades que lo hicieron parecer casi sobrehumano a sus contemporáneos. Fue comparado con sabios de la antigüedad y hasta representado como Platón en el fresco de Rafael. Sus rasgos fueron asociados con esculturas juveniles y retratos posteriores, en los que se exaltaba su porte noble y su espíritu sereno. El famoso autorretrato de Turín, aunque deteriorado, refleja un rostro marcado por la edad, la desilusión y al mismo tiempo una profunda serenidad en la mirada. Quienes lo conocieron coincidieron en resaltar su carácter afable, su dulzura y su generosidad. Ofrecía hospitalidad a amigos y necesitados, se mostraba encantador en sus conversaciones y podía persuadir con facilidad. Combinaba esa gentileza con gran fuerza física y destreza atlética, cualidades que sorprendían a todos y que se convirtieron en parte de su leyenda. Se le reconocía como músico talentoso, narrador ingenioso y también como un hombre que buscaba largos periodos de soledad para concentrarse en sus estudios y observaciones de la naturaleza. Su confianza en sí mismo era evidente, pero nunca la acompañó de arrogancia. No presumía de sus descubrimientos y se mantenía firme frente a los reveses. Su pasión por la vida y por los seres vivos lo llevó a observar animales con detalle y a sentir compasión por ellos. Su amor por los caballos y su gesto de liberar aves en los mercados revelan una sensibilidad inusual para su época.
Este respeto por los animales lo llevó incluso a adoptar el vegetarianismo, convencido de que los seres capaces de movimiento sienten dolor y que era injusto privarlos de su vida. Su rechazo a la guerra fue absoluto, aunque las circunstancias lo llevaron a ofrecer sus servicios como ingeniero militar para asegurar independencia económica y sostener sus investigaciones. Nunca participó en acciones ofensivas y muchas de sus propuestas estaban orientadas a la defensa. Incluso imaginó desviar ríos para evitar batallas. En sus escritos describió con crudeza los horrores de la guerra, y esa condena se plasmó en el proyecto de la batalla de Anghiari. Aunque el fresco se perdió, los estudios y copias conservadas revelan una visión que denunciaba la violencia como una locura bestial, anticipando el uso del arte como un grito contra la destrucción. Resulta complejo definir una imagen coherente de su carácter, pues reunía rasgos opuestos que convivían en tensión. Podía ser mundano y encantador, pero también solitario y concentrado. Poseía fuerza física y energía viril, junto con elegancia y delicadeza asociadas a la gracia femenina. Su atracción por lo grotesco lo llevaba a observar durante horas rostros peculiares que luego reproducía con exactitud, creando dibujos que anticiparon la caricatura moderna. Ese interés por los contrastes se reflejaba en su arte y en su vida, como la constante interacción entre juventud y vejez, belleza y deformidad, lo sublime y lo extraño. Su espíritu lúdico y macabro se expresaba en bromas elaboradas, como el lagarto al que agregó alas y barbas para aterrorizar a sus amigos, o los experimentos con intestinos de animales que inflaba hasta llenar habitaciones enteras. Sin embargo, en su vida íntima predominaba un fuerte hermetismo. Apenas dejó rastros de afecto en sus escritos, y sobre su sexualidad persisten suposiciones sin pruebas concluyentes. Con la misma reserva ocultaba sus investigaciones científicas, diseñando mecanismos para esconder sus trabajos y escribiendo en espejo, lo que respondía tanto a la comodidad de su condición de zurdo como a su gusto por el secreto. Guardaba celosamente su conocimiento porque lo consideraba un capital intelectual ligado a su oficio de ingeniero y creador de espectáculos, del cual dependía su sustento. A diferencia de la ciencia moderna, no veía la investigación como una empresa colectiva, sino como un patrimonio personal. Esta actitud lo aisló del intercambio de ideas y limitó la influencia de sus descubrimientos en generaciones posteriores, pues muchos quedaron ocultos en sus cuadernos durante siglos. Su soledad intelectual ha sido considerada una de las grandes paradojas de su figura, pues sus hallazgos pudieron haber transformado la ciencia de su tiempo con la misma fuerza con que transformó el arte. La idea de genio, entendida en la época como un espíritu divino que inspiraba al individuo, halló en él una de sus expresiones más altas. A su curiosidad insaciable se sumaba una capacidad excepcional de concentración, comparable con la de Newton, que podía mantener problemas complejos en la mente hasta resolverlos. Su memoria visual era asombrosa, lograba retener gestos y expresiones para luego plasmarlos con precisión en el taller. Estas cualidades, unidas a su talento creador, hicieron que se le considerara un ser tocado por lo divino. Aún hoy, frente a la dificultad de explicar el origen de tales dones, parece seguir teniendo sentido la visión renacentista que atribuía a la gracia celestial la grandeza de ciertos hombres extraordinarios. El clima intelectual del Renacimiento estuvo marcado por el humanismo, que situó las capacidades del individuo en el centro de su interés. Este cambio frente a la visión medieval impulsó un enfoque más secular y estimuló la exploración crítica de las ideas clásicas. En Florencia surgió el ideal del hombre universal, capaz de abarcar múltiples campos del saber. La figura de Alberti encarnó este modelo antes que nadie, combinando destrezas en arte, ciencia y letras, y su ejemplo inspiró a quienes aspiraban a esa versatilidad. La idea de universalidad no consistía en acumular conocimientos dispersos, sino en reconocer patrones comunes que conectaban distintas áreas, lo que dio origen a una manera de pensar sistémica que siglos más tarde influiría en concepciones biológicas y científicas.
Este espíritu de integración lo llevó a concebir el arte y la ciencia como dos expresiones inseparables del conocimiento. La pintura debía apoyarse en un estudio profundo de la naturaleza y, por ello, se elevaba a la categoría de disciplina intelectual. A la destreza manual y al conocimiento riguroso se sumaba la imaginación creadora, entendida como la capacidad de concebir lo que no existía aún pero siempre en sintonía con las dinámicas de la naturaleza. Esa fusión de razón y fantasía confería al artista un poder creador que en la época se comparaba con el divino, ya que de su mente podían surgir tanto formas bellas como terribles. En este sentido, el arte se transformaba en un puente entre lo humano y lo eterno, una manifestación que combinaba lo tangible con lo espiritual. Su legado como inventor se enmarca dentro de esa misma visión. Creía que los seres humanos, a partir de elementos simples, podían generar infinitas combinaciones que la naturaleza no producía de manera directa. De ahí nació su concepto de invención, muy cercano a la idea moderna de diseño, aunque en su tiempo no existía como profesión independiente. Sus proyectos mecánicos, arquitectónicos y artísticos no siempre llegaron a materializarse, pues lo que más le interesaba era el proceso de concebir y ordenar los elementos en nuevas configuraciones. Ese papel de intérprete entre la naturaleza y los seres humanos revela hasta qué punto veía su trabajo como una síntesis de creación y conocimiento, en la que la observación atenta y la imaginación iban de la mano. El dibujo fue la herramienta que unió todas estas dimensiones. Su destreza excepcional, potenciada por su condición de zurdo, le permitió representar con precisión la anatomía, el movimiento y los detalles del mundo natural. Sus ilustraciones anatómicas introdujeron técnicas innovadoras, como las vistas en sección y los desgloses por capas, que siglos después se consolidarían en la ciencia moderna. Sus cuadernos no eran meras explicaciones acompañadas de imágenes, sino tratados visuales en los que el dibujo contenía la esencia del conocimiento. Esta forma de pensar mediante trazos convirtió sus manuscritos en una fuente de verdad directa, más clara que cualquier explicación extensa, y situó al dibujo en el centro del descubrimiento. Su capacidad para explorar múltiples posibilidades en un mismo boceto mostró cómo del caos podían surgir nuevas formas de orden. Trazaba líneas superpuestas y variantes de una figura hasta encontrar en esa confusión la silueta latente que buscaba. Ese proceso, que siglos más tarde sería descrito por la teoría de la complejidad como emergencia, lo llevó a plasmar la creación como un fenómeno que nace de la incertidumbre y del desorden inicial. Así, su método de trabajo no solo transformó la práctica artística, sino que anticipó una visión profunda sobre el origen de la creatividad, entendida como el movimiento constante de la vida hacia nuevas expresiones de forma y sentido. Las reflexiones sobre la pintura ocuparon un lugar central en su vida, hasta el punto de dejar más de 600 páginas con instrucciones detalladas que fueron reunidas por Melzi en el Tratado de la Pintura. En esa obra defendió con ingenio la superioridad de la pintura sobre la poesía, la música y la escultura, argumentando que era un arte capaz de representar la verdad con mayor fidelidad y de perdurar más allá del instante. No se trataba de una discusión ligera, sino de la afirmación de que la pintura debía ser considerada una ciencia y un ejercicio intelectual muy por encima de la categoría de oficio mecánico en que se la había colocado. Este empeño coincidió con el proceso de emancipación de las artes en Florencia, donde los talleres y gremios habían elevado la práctica pictórica con innovaciones como el fresco, la perspectiva y el uso del óleo. Siguiendo a Alberti, asumió que las matemáticas y la geometría constituían el núcleo intelectual de la pintura, pero fue más allá al sostener que debía abarcar el conocimiento de todas las formas y sus cualidades. Con ello abrió el camino para que el arte se entendiera como un espacio de investigación tan riguroso como creativo. Su innovación más trascendente estuvo en el manejo de la luz y la sombra. Introdujo el claroscuro como elemento unificador y desarrolló el esfumato, técnica que otorgaba a sus obras un efecto de profundidad y misterio sin precedentes.
Estas transformaciones no surgieron de la intuición aislada, sino de experimentos sistemáticos con fuentes de luz y sólidos geométricos que le permitieron comprender los matices del color y la proyección de las sombras. La precisión con que lograba reflejos, brillos y veladuras no tuvo paralelo hasta muchos siglos después. El óleo fue el soporte ideal para alcanzar esas sutilezas, pues le permitió superponer capas finísimas de pintura y trabajar lentamente, reanudando cada sección tras largos intervalos de reflexión. El proceso era tan importante como la obra terminada, lo que explica que dejara un número relativamente reducido de piezas, aunque cada una de ellas implicaba innovaciones artísticas y científicas de gran alcance. En la Virgen de las Rocas no solo exploró los contrastes de luz, sino que integró conocimientos geológicos y botánicos con un realismo que anticipaba métodos de observación propios de la ciencia natural. Esa misma fusión de arte y ciencia lo condujo a emprender un proyecto escultórico monumental, el caballo de bronce encargado por Ludovico Sforza. La magnitud de la obra lo llevó a desarrollar estudios anatómicos exhaustivos de caballos, a diseñar técnicas inéditas de fundición en una sola pieza y a concebir un modelo de más de 7 metros de altura que causó admiración en su tiempo. Sin embargo, la inestabilidad política y la necesidad de destinar el metal a cañones impidieron su realización. Aunque el modelo se perdió, su método de fundición perduró y fue retomado siglos después, dejando una huella que trascendió la ausencia de la obra material. La diversidad de intereses lo llevó a desenvolverse en un campo que hoy llamaríamos diseño, aunque en su época no existía como disciplina independiente. Para él, diseñar era dar forma a objetos desde la concepción mental hasta la materialización, uniendo imaginación, observación y técnica. Su capacidad para visualizar, organizar elementos y resolver problemas técnicos lo convirtió en un creador versátil que se movió con naturalidad entre la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo, la moda y el teatro. Muchos de sus proyectos se inspiraron en modelos previos, pero siempre introdujo mejoras que los hacían únicos. Creó dispositivos mecánicos, sistemas de establos automatizados y estructuras móviles como andamios ajustables, mostrando que cualquier actividad era una oportunidad para innovar. En la corte de los Sforza, donde debía cumplir tareas tanto artísticas como ingenieriles, diseñó mecanismos sorprendentes: puertas automáticas, lámparas de intensidad variable, muebles plegables, espejos múltiples y sistemas culinarios ingeniosos. Su talento no se limitó a la invención práctica, sino que avanzó hacia la búsqueda de principios generales. Pasó de preguntarse cómo funcionaban los mecanismos a investigar por qué lo hacían, lo que lo condujo de la técnica a la ciencia. En sus cuadernos se aprecia ese tránsito, desde cuestiones mecánicas hasta reflexiones sobre el viento, las nubes, la edad de la Tierra o el funcionamiento del corazón humano. Así convirtió la ingeniería en un diálogo mental que lo acercó a una investigación científica adelantada a su tiempo. En arquitectura elaboró numerosos bocetos de iglesias, villas y palacios que revelan un enfoque sistémico más que ornamental. Sus proyectos muestran una libertad creativa que combinaba rasgos góticos con tendencias manieristas, siempre integrando geometría y organicidad. Estableció analogías entre edificios y anatomía, concibiendo las construcciones como organismos vivos con un metabolismo propio, en el que escaleras, puertas y corredores facilitaban el flujo vital de quienes los habitaban. Esa misma visión lo llevó a proponer ciudades higiénicas y funcionales, con sistemas de agua y saneamiento que anticipaban ideas de salud pública siglos antes de que fueran reconocidas. Su ingenio también se desplegó en espectáculos teatrales y festejos cortesanos, donde actuó como escenógrafo, ingeniero y creador de efectos especiales. Inventó escenarios giratorios, sistemas de telones innovadores y dispositivos capaces de transformar el espacio con luces, sonidos y movimientos sorprendentes. Estas puestas en escena, que deslumbraban al público y rozaban lo mágico, consolidaron su reputación como un creador que podía unir arte, técnica y maravilla en un mismo acto,
mostrando que la imaginación, cuando se apoya en el conocimiento, puede transformar la realidad en experiencia inolvidable. Los emblemas y decoraciones que elaboraba en la corte estaban cargados de símbolos y mensajes ocultos, entre ellos los intrincados nudos llamados Fantasie dei Vinci, que se convirtieron en una firma personal. Su obra más ambiciosa en este estilo fue la Sala delle Asse en el Castillo Sforza, donde transformó un espacio entero en un bosque simbólico de moreras. Los troncos se alzaban como columnas que sostenían la bóveda, las ramas se entrelazaban en formas góticas, y una cinta dorada recorría el conjunto como un hilo unificador. La decoración no solo exaltaba al príncipe y a su esposa, sino que también contenía múltiples capas de significados, como la referencia a la morera, símbolo de prudencia, gobierno sabio y prosperidad, además de su vínculo con la producción de seda y el trabajo artesanal de Milán. El mensaje trascendía lo político y lo ornamental. La unión de naturaleza, arte y arquitectura revelaba su convicción de que la labor humana debía integrarse en los procesos vivos del mundo. El diseño podía entenderse como un reflejo de su ciencia, cada tronco como un tratado, enraizado en el saber tradicional pero orientado a superar las limitaciones del pensamiento aristotélico. Interconectados, estos escritos formarían un sistema de conocimiento unido por un hilo dorado, del mismo modo que los patrones de la naturaleza se enlazan entre sí. A diferencia de la visión cartesiana que buscaba un tronco único del saber, su mirada proponía un entramado de relaciones vivas, anticipando la necesidad contemporánea de un conocimiento universal e integrado. La información precisa sobre su vida es escasa, ya que en sus cuadernos apenas dejó referencias personales ni fechas claras. Durante siglos se mezclaron hechos con leyendas hasta que, en épocas recientes, el estudio minucioso de sus escritos permitió separar realidad de mito. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de estabilidad económica que le permitiera dedicarse a la investigación y al arte sin sobresaltos, por lo que trabajó para distintos gobernantes en Italia y en Francia, adaptándose a los cambios políticos de la península. A pesar de sus constantes desplazamientos, su identidad cultural y lingüística se mantuvo firmemente ligada a Florencia, ciudad que lo definió y que le dio el apelativo de florentino. Su infancia transcurrió en Vinci, donde fue criado por sus abuelos y su tío Francesco, un hombre contemplativo y amante de la naturaleza. De esas caminatas entre olivares y arroyos surgió su temprana fascinación por los animales, las plantas y las formaciones rocosas, elementos que más tarde poblarían sus paisajes artísticos y sus reflexiones científicas. Desde niño mostró una gran habilidad para el dibujo, plasmando flores, campos y montañas, y desarrolló una visión que entendía la tierra como un organismo vivo, en el que las rocas eran huesos y los ríos su sangre. Estas experiencias formaron una base simbólica que nunca abandonaría y que impregnó sus obras con un lenguaje personal. Al no poder asistir a la universidad por ser hijo ilegítimo, se formó en una escuela elemental y pronto se inclinó hacia el aprendizaje artístico. Esta limitación lo obligó a nutrirse de traducciones al italiano y de observaciones directas de la naturaleza, lo que fortaleció su independencia intelectual. Él mismo reconocía que, aunque no dominaba el latín ni las formas académicas de la retórica, poseía algo más valioso, el conocimiento obtenido de la experiencia. Esa confianza lo llevó a experimentar desde muy joven con combinaciones creativas, como en la pintura de un escudo con una criatura monstruosa, resultado de ensamblar partes de animales que había estudiado con minuciosidad. Tras la muerte de su abuelo y el matrimonio de su tío, se trasladó a Florencia con su padre. Poco después, ingresó como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, uno de los centros artísticos más prestigiosos de la ciudad. Allí vivió en un ambiente vibrante donde se trabajaba no solo en pintura y escultura, sino también en proyectos de ingeniería, decoración, orfebrería y escenografía. Este espacio era un lugar de intensa creatividad colectiva, abierto al intercambio de ideas con otros artistas, músicos y filósofos.
Su estancia de más de una década en este taller lo marcó profundamente y moldeó su manera de unir ciencia y arte. El aprendizaje en la botega fue riguroso. Aprendió a preparar pigmentos, fabricar pinceles, aplicar pan de oro y dominar las técnicas del oficio a través de la imitación y la práctica constante. También se habituó a registrar procedimientos y reflexiones en cuadernos de trabajo, costumbre que mantuvo toda su vida. Durante esos años participó en proyectos de gran envergadura, como la construcción de la esfera de cobre dorado para coronar la cúpula de Santa María del Fiore, obra que exigió soluciones innovadoras en soldadura y óptica. La experiencia lo impresionó tanto que décadas después seguía recordándola en sus escritos. Hacia el final de su formación, colaboró en la pintura del Bautismo de Cristo, donde se le atribuye la realización de un ángel y parte del paisaje. En esas secciones ya se perciben su estilo propio y su atención al agua, a las rocas y a la luz, temas que lo acompañarían siempre. El contraste entre la sencillez de su origen en Vinci y la riqueza cultural de Florencia, sumado a la diversidad de técnicas y saberes adquiridos en el taller de Verrocchio, le otorgaron las herramientas necesarias para desplegar una obra en la que el arte y la ciencia se entrelazaron como una sola expresión. A los 20 años fue reconocido como maestro pintor y admitido en la Compagnia di San Luca, un gremio vinculado al Hospital de Santa María Nuova. Allí encontró sus primeras oportunidades para disecciones anatómicas y utilizó el gremio como banco para sus ahorros. Durante su formación ya conocía la disección muscular y aprendió de cerca observando a los hermanos Pollaiolo. Su conocimiento del cuerpo humano permitió expresar con gran realismo el dolor y la emoción en sus obras. Permaneció en el taller de Verrocchio 5 años más, ahora como colaborador, mientras desarrollaba simultáneamente experimentos mecánicos y ópticos que incluían espejos cóncavos, lámparas y aparatos teatrales. Inventó sistemas de fuego y aire caliente, un método para elevar agua mediante vacío y versiones tempranas de un aparato de buceo. También diseñó una prensa de aceite más eficiente y pintó obras tempranas como la Anunciación y retratos de Medanes. Al establecerse como artista independiente recibió un encargo importante de un retablo en el Palazzo Vecchio, que nunca entregó, y pasó por un periodo de vida lujosa en Florencia, donde disfrutaba del aprendizaje, la música y la equitación. La falta de apoyo de los Medici lo mantuvo alejado de encargos importantes, a pesar de su talento y de la influencia de Verrocchio. La conspiración de los Pazzi en 1478 cambió el ambiente de la ciudad y lo llevó a concentrarse nuevamente en su trabajo. Ese año realizó sus primeros dibujos de máquinas en el Codex Atlanticus, basadas en Brunelleschi, y desarrolló inventos militares como armas, puentes y catapultas. El rechazo de los Medici lo empujó a aceptar una invitación de Ludovico Sforza en Milán, inicialmente como músico, y allí adaptó sus habilidades a la ingeniería militar y civil, ofreciendo un extenso catálogo de innovaciones en cartas donde destacaba su capacidad para construir máquinas de ataque y defensa, arquitectura, escultura y pintura. En Milán comenzó colaboraciones con los hermanos Predis, logrando contratos importantes como el encargo de la Virgen de las Rocas. La obra rompió con las convenciones tradicionales y fue apreciada por su audacia compositiva y la intensidad emocional de los gestos, además de su tratamiento del paisaje y la luz. A pesar de conflictos con la confraternidad, la pintura causó sensación en los círculos intelectuales de la ciudad. Leonardo combinaba en su trabajo la observación científica, la precisión artística y la innovación, anticipando un enfoque multidisciplinario que lo caracterizaría toda la vida. Durante la epidemia de 1484 presentó propuestas urbanísticas avanzadas que fueron ignoradas, lo que puso en evidencia la limitación de su formación formal. Para superar esta barrera emprendió un intenso programa de autoeducación, ampliando su vocabulario, copiando palabras derivadas del latín y construyendo una biblioteca personal que llegó a contener más de 116 libros, con temas que incluían matemáticas, astronomía,
anatomía, historia natural, arquitectura y literatura. Su enfoque multidisciplinario le permitió investigar simultáneamente en varias áreas y registrar sus observaciones en sus notebooks, marcando el inicio de su investigación sistemática. El estudio del comportamiento de la luz y la sombra trascendió la pintura y se convirtió en investigación científica, desarrollando diagramas complejos sobre el impacto de la luz en sólidos y explorando la fisiología de la visión. Sus primeras ilustraciones anatómicas representaban con precisión los nervios ópticos y el recorrido de la visión, demostrando que su interés ya no se limitaba al arte sino que buscaba la comprensión científica de la naturaleza. Los dibujos de máquinas de la misma época muestran un enfoque teórico más profundo, evidenciando la transición de Leonardo hacia la ciencia, donde su curiosidad y rigor marcaron la evolución de su pensamiento en óptica, anatomía e ingeniería. Después de la peste, la ciudad experimentó un renovado entusiasmo impulsado por el gasto de la aristocracia y la remodelación de casas y plazas. Participó en la competencia para el Tiburio de la Catedral Gótica, examinando cuidadosamente la estructura y presentando modelos y soluciones innovadoras. Aunque el contrato fue otorgado a otros arquitectos, la oportunidad permitió intercambiar ideas con Bramante y Francesco di Giorgio, estrechando relaciones que influirían decisivamente en su desarrollo profesional y en el fortalecimiento de sus teorías sobre arquitectura. La amistad con Bramante, basada en intereses comunes en pintura, matemáticas, ingeniería y música, abrió numerosas puertas en la corte y facilitó la consolidación de su reputación. 6 años después de llegar a la ciudad, logró un avance en la corte de los Sforza al recibir el encargo de retratar a Cecilia Gallerani, la amante del duque, en una obra innovadora que introdujo una nueva pose y capturó la expresión de sorpresa y delicadeza. La pintura agradó al duque, quien le encargó una mascarada para un gran banquete. Al mismo tiempo, la monumental estatua ecuestre en honor al padre del duque. La puesta en escena de la Mascarada de los Planetas, con efectos teatrales, música y movimientos coordinados, consolidó su fama en toda Italia, superando incluso el impacto de sus pinturas, y lo estableció como pintor e ingeniero ducal, alcanzando finalmente la posición de prestigio que había buscado desde su llegada a la ciudad. Durante los años de paz y estabilidad que siguieron a 1490, las ciudades italianas prosperaron y en la corte se promovieron renovaciones arquitectónicas y festividades. El artista disfrutaba de un amplio taller en el Palacio Ducal, donde diseñaba decorados y disfraces, realizaba experimentos científicos, preparaba los moldes para la gran estatua ecuestre y probaba sus primeras máquinas voladoras. Su bodega era un espacio de intensa actividad en la que trabajaban aprendices, ayudantes y colaboradores. En ese periodo emprendió investigaciones sistemáticas en matemáticas, óptica, mecánica y teoría del vuelo humano, al tiempo que alcanzaba la cúspide de su carrera artística con el proyecto de la estatua ecuestre y la pintura de la Última Cena, obra que integraba magistralmente perspectiva y narrativa dramática, reflejando emociones humanas con un realismo hasta entonces inédito. El contacto con la biblioteca de Pavía y la amistad con Francesco di Giorgio impulsaron su interés por la geometría y la óptica. Estudió la mecánica de fuerzas y movimientos del cuerpo humano para aplicarla a sus máquinas, separando mecanismos individuales de los sistemas completos, anticipando desarrollos de ingeniería siglos después. Simultáneamente, aprendió latín y trabajó con Fra Luca Pacioli en estudios matemáticos y en el libro de Divina Proportione, en el que ilustró sólidos platónicos y exploró la proporción áurea. Su obra artística siguió siendo prolífica, con composiciones como La Virgen con el Hilo y La Virgen y el Niño con Santa Ana, mostrando innovación en composición y en la representación de gestos y emociones, consolidando su fama como genio creativo tanto en arte como en ciencia durante su estancia en Milán y posteriormente en Florencia. El regreso a Florencia encontró la ciudad transformada por los acontecimientos políticos. La expulsión de los Medici y el dominio de Savonarola habían convertido la República en una teocracia fundamentalista.
Mientras tanto, Cesare Borgia, hijo del Papa Alejandro V, consolidaba un imperio papal en la región. Para proteger sus conquistas, recurrió a Leonardo, quien inspeccionó murallas, canales y fortificaciones, diseñando innovaciones defensivas y registrando sus observaciones en su manuscrito L. Su relación con Borgia, marcada por la crueldad del joven militar y la sensibilidad de Leonardo, resultó tensa y breve. Durante su estancia en Imola, Leonardo trabajó en nuevas fortificaciones y realizó un mapa circular de la ciudad. Allí conoció a Niccolò Machiavelli, diplomático y escritor, que lo acompañó observando de cerca a Borgia. Estas experiencias lo enfrentaron a la violencia de la política y la guerra, reforzando su inclinación por soluciones estratégicas sin derramamiento de sangre. De regreso en Florencia, propuso un plan para desviar el Arno y acelerar el sitio de Pisa, pero dificultades técnicas y naturales impidieron su ejecución. El estudio del Valle del Arno llevó a Leonardo a soñar con un canal entre Florencia y Pisa, que combinara navegación, riego y energía para molinos, con beneficios económicos y pacificación regional. Paralelamente, profundizó en la dinámica del agua, los estratos rocosos y la formación geológica, relacionando ríos, lagos y mares con procesos naturales antiguos. En medio de estas investigaciones recibió la comisión de la batalla de Anghiari, donde buscó reflejar la locura de la guerra más que la gloria militar, integrando su conocimiento científico en la composición artística. Entre 1505 y 1506 exploró la geometría de las transformaciones y retomó la investigación del vuelo, observando aves y analizando su mecánica. Sus estudios lo llevaron a concluir que el vuelo humano con alas mecánicas era limitado, aunque la posibilidad de planear sí existía. Mientras tanto, continuaba con la pintura de la batalla de Anghiari, que sufrió problemas técnicos y fue llamado por el rey Luis XII a Milán, donde disfrutó de reconocimiento y libertad para desarrollar proyectos artísticos, técnicos y científicos. En Milán, bajo la protección de Charles de Amboise, Leonardo vivió una etapa de madurez, perfeccionando su estilo pictórico, explorando la geometría, la botánica y la anatomía, y trabajando en pinturas maestras como la Madonna con el Niño y Santa Ana, la Leda y la Mona Lisa. Estas obras reflejaron movimiento, gestos, sonrisas y la comprensión profunda de la vida y la anatomía, combinando arte y ciencia de manera única. Durante estos años conoció a Francesco Melzi, joven talentoso y discípulo inseparable, encargado de su legado y compañía constante. En Florencia, organizó sus notas y elaboró tratados sobre agua, anatomía, pintura y botánica. Realizó disecciones detalladas para estudiar el cuerpo en movimiento, documentando nervios, músculos, tendones y huesos con precisión extrema. Su dedicación lo llevó a trabajar con cadáveres en condiciones difíciles y nocturnas, preservando la dignidad humana en sus estudios. Entre estos trabajos destacó la disección de un anciano en Santa María Nuova, donde identificó el origen de la arteriosclerosis siglos antes de que fuera reconocida médicamente, demostrando su capacidad de unir observación científica, arte y respeto por la vida. Al regresar a Milán, continuó sus estudios de anatomía y comenzó a recopilar sus notas sobre pintura en un gran conjunto conocido como libro, que se perdió posteriormente. De ese material, Francesco Melzi elaboró el famoso Trattato della Pittura, que incluye detalladas observaciones sobre plantas y árboles, conocidas como la botánica para pintores de Leonardo. Durante los años 1508 a 1512 se dedicó intensamente al estudio botánico y a la realización de dibujos, al mismo tiempo que trabajaba en la Leda y la Mona Lisa. También fue solicitado para diseñar un monumento ecuestre en bronce, un proyecto que nunca se completó debido a la inestabilidad política que afectaba a la ciudad. En 1510 conoció al joven anatomista Marcantonio della Torre, con quien sostuvo profundas conversaciones sobre anatomía.
La breve colaboración influyó significativamente en su comprensión del cuerpo humano, llevándolo a realizar disecciones más sofisticadas y comparativas entre animales y humanos, explorando la función de órganos internos, la respiración y la circulación sanguínea. Sin embargo, la muerte de Della Torre y los cambios políticos, incluyendo la expulsión de los franceses de Milán, lo llevaron a retirarse a la finca Melzi en Baprio, donde residió cómodamente durante casi 2 años, continuando sus estudios de anatomía, botánica y movimiento de aguas, y realizando diseños arquitectónicos y de jardines para la familia que lo acogía. El traslado a Roma en 1513 bajo el patrocinio de Giuliano de Medici le permitió instalarse en el Belvedere, cerca del Palacio Papal, donde contaba con estudios, taller y recursos sin obligaciones estrictas. A pesar de la comodidad, se enfrentó a la sensación de haber quedado fuera de la moda artística, eclipsado por artistas jóvenes como Miguel Ángel y Rafael. Esta etapa lo llevó a reflexionar sobre su vida y a realizar su famoso autorretrato, mientras mantenía un intenso ritmo de investigación científica, explorando botánica, geometría, energía solar, mecanismos y continuando las disecciones enfocadas en reproducción y desarrollo del embrión, aunque sus estudios sobre la alma del embrión fueron prohibidos por ir en contra de la doctrina de la Iglesia. Durante este periodo también plasmó sus visiones apocalípticas en los llamados dibujos del diluvio, que combinaban emoción, análisis científico y maestría en la representación de turbulencias de agua y aire. En Roma completó obras como la Santa Ana, la Mona Lisa, la Leda y pintó a San Juan Bautista, caracterizado por un cuerpo joven y andrógino que transmite belleza, misterio y deseo, mostrando su capacidad de provocar emociones profundas en el espectador y revelando aspectos íntimos de su personalidad a través del arte. Los últimos años incluyeron viajes encargados por los Medici, con desplazamientos hasta Parma, Piacenza, Florencia y Milán, mientras continuaba con investigaciones científicas y pintura. Tras la victoria de Francisco y de Francia sobre Milán, Leonardo creó un león mecánico como obra de entretenimiento y símbolo político, impresionando al rey, quien lo invitó a ser pintor real. Tras la muerte de Giuliano de Medici, decidió aceptar la invitación y emprendió su viaje a Francia a finales de 1516, llevando consigo sus notebooks, pinturas y pertenencias, cruzando los Alpes y llegando a Amboise después de 3 meses, para iniciar la etapa final de su vida bajo el patrocinio del joven monarca. Al llegar a Amboise, fue recibido con generosidad por François I, quien lo instaló en la mansión de Clox, equipada con estudio, biblioteca, habitaciones y jardines. El rey disfrutaba de su compañía y mantenía frecuentes conversaciones sobre ciencia, movimiento, perspectiva, luz, anatomía y los fundamentos del alma y la voluntad humana. Su papel en la corte trascendía el arte, siendo reconocido también como filósofo y científico, mientras continuaba trabajando en sus notebooks y reorganizando sus investigaciones con planes de publicación, incluyendo tratados sobre pintura, luz y sombra, geometría y anatomía, buscando resumir toda su ciencia de las formas vivientes. Aunque afectado por parálisis en el brazo derecho y problemas de vista, seguía dibujando con la mano izquierda y supervisando a sus discípulos, completando obras maestras como la Mona Lisa, San Juan Bautista y la Virgen con Santa Ana. La disminución de su salud física no detuvo su actividad intelectual ni la creación de diseños arquitectónicos y de ingeniería para la corte, incluyendo palacios, ciudades saludables y espectáculos teatrales y mecánicos que mostraban su ingenio y su capacidad de combinar arte y ciencia de manera única. Durante sus últimos años, mantuvo una estrecha relación con el rey, asesorándolo en proyectos de urbanismo, hidráulica y arquitectura, y participando en festividades con invenciones y espectáculos. Redactó su testamento en abril de 1519, dejando a su discípulo y ejecutor todos sus bienes, pinturas y notebooks, asegurando que su legado artístico y científico quedara protegido. Falleció el 2 de mayo de 1519 en Clox, según la leyenda en brazos del rey,
dejando un patrimonio intelectual vasto y sistemático que esperaba ver publicado algún día. Tras su muerte, los notebooks fueron organizados y en parte dispersados por Francesco Melzi, quien compiló el Trattato della Pittura, aunque la mayoría de los manuscritos se perdieron o fueron repartidos por Europa. Con el paso del tiempo, coleccionistas y bibliotecas conservaron, desmembraron y vendieron volúmenes, como el Codex Atlanticus, el Codex Arendel y el Codex Leicester. Descubrimientos tardíos, como los códices Madrid y II, permitieron recuperar estudios inéditos en matemáticas, ingeniería, óptica y perspectiva. Hoy, sus notebooks están disponibles en ediciones facsimilares y transcripciones, aunque su ciencia sigue siendo poco conocida y a menudo malinterpretada. Parte 2. Leonardo el científico. La ciencia del Renacimiento se desarrolló dentro de un contexto cultural e intelectual que definía los problemas y los métodos de investigación. Las ideas científicas se basaban en conocimientos antiguos y medievales, que fueron retomados y criticados, modificando las teorías tradicionales mediante la observación y la experimentación. La redescubierta de los clásicos griegos y romanos, a través de traducciones árabes e italianas, permitió un renacer del pensamiento crítico y estableció los fundamentos para la ciencia moderna, combinando conocimientos matemáticos, filosóficos y prácticos en un marco integrado. El mundo islámico desempeñó un papel crucial en la preservación y expansión del conocimiento griego, creando enormes bibliotecas y realizando comentarios propios, mientras que Europa medieval cristiana evaluaba los textos antiguos desde la teología, consolidando la escolástica con figuras como Santo Tomás de Aquino. Esta integración de ciencia y religión limitó la libertad de investigación, generando conflictos futuros entre ciencia y dogma, como se evidenció en la anatomía y el juicio a Galileo. La invención de la imprenta transformó la difusión del conocimiento, permitiendo reproducir textos y dibujos con precisión y rapidez. La tipografía y el grabado facilitaron la estandarización y el acceso a ideas científicas, lo que Leonardo comprendió y aplicó en sus innovaciones, planeando métodos de impresión que permitieran difundir sus tratados y dibujos anatómicos, anticipando técnicas que se consolidarían siglos después. La expansión de fronteras físicas y mentales mediante exploraciones geográficas y montañistas despertó un interés renovado por la historia natural, la geografía, la astronomía y la tecnología de navegación. La observación directa del mundo, los viajes por Italia y la documentación de la vegetación, ríos y formaciones geológicas reflejan la pasión por descubrir y comprender la naturaleza, así como la influencia del humanismo en el pensamiento científico y artístico de la época. El universo renacentista se concebía como un cosmos, un organismo ordenado y armonioso en el que cada parte tenía un propósito. Los filósofos griegos como Platón y Pitágoras relacionaban microcosmos y macrocosmos, vinculando el cuerpo humano con el cosmos y estableciendo la noción de teleología. La composición de la materia se entendía mediante los 4 elementos o los átomos de Demócrito, mientras que las formas naturales se explicaban por relaciones matemáticas y proporciones, sentando las bases de la física y la ciencia matemática que se consolidarían en siglos posteriores. Aristóteles fue la figura central de la ciencia en la época del Renacimiento, sintetizando el conocimiento de la antigüedad en un sistema coherente que integraba biología, física, ética y política mediante la lógica y principios unificadores. Concebía la materia y la forma como elementos inseparables en un proceso de desarrollo que denominó entelequía, y vinculaba la formación del cuerpo a la acción del alma. Esta concepción jerárquica del alma comprendía niveles vegetativo, animal y humano, este último caracterizado por la razón, mientras que en física y astronomía distinguía entre el mundo cambiante de la Tierra y la perfección eterna de los cuerpos celestes, rechazando ideas como la influencia de las estrellas sobre la vida en la Tierra. La explicación de los fenómenos materiales se basaba en la interacción de los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, que al mezclarse generaban formas imperfectas y accidentales.
La observación era el método apropiado para comprender los fenómenos naturales, mientras que los experimentos que alteraban las condiciones se consideraban inadecuados. Esta perspectiva influyó en la ciencia renacentista, caracterizada por un enfoque literario que valoraba más la lectura de los textos clásicos que la experimentación directa, y dio origen a debates entre platonistas y aristotélicos sobre la realidad de las ideas frente a la evidencia sensorial. Las matemáticas y la astronomía se desarrollaban mediante la geometría griega y el álgebra árabe. Euclides y Arquímedes consolidaron los métodos geométricos, mientras que los árabes, como Al-Khwarizmi y Omar Khayyam, expandieron la teoría algebraica. La combinación de ambos enfoques permitió avances en astronomía, con los griegos aplicando la trigonometría para calcular posiciones celestes y desarrollando complejos sistemas geocéntricos, culminando en el modelo ptolemaico que permaneció vigente durante 14 siglos y se difundió bajo el título Cosmografía en la imprenta renacentista. El estudio de la historia natural durante el Renacimiento combinó la tradición clásica con los descubrimientos de nuevas especies en exploraciones por América y Europa. Los textos de Aristóteles, Teofrasto, Plinio el Viejo y Dioscórides sirvieron de referencia, aunque la investigación comenzó a diferenciarse de la mera recopilación, estimulando una observación más precisa de plantas y animales. La botánica se consideraba un complemento de la medicina, enfocándose en las propiedades curativas de las plantas, mientras que la anatomía empezaba a consolidarse como disciplina independiente del estudio médico tradicional. La medicina renacentista retomó los principios de Hipócrates sobre el origen natural de las enfermedades y la importancia de la prevención y el equilibrio entre ambiente y hábitos de vida. Galeno sistematizó el conocimiento anatómico basado en disecciones animales, y Avicena compiló una extensa enciclopedia médica, el Canon, que unificaba la ciencia griega y árabe. La enseñanza universitaria interpretaba estos textos sin cuestionarlos, mientras que médicos prácticos combinaban tratamientos según la experiencia, apoyándose en la capacidad del cuerpo de curarse. La profunda revisión de estas obras clásicas permitió el desarrollo de una anatomía rigurosa y sentó las bases del método científico a partir de la comparación entre textos antiguos y observación directa de la naturaleza. La formación científica combinaba la lectura y estudio de los clásicos con la experimentación propia. Leonardo acumuló libros y consultó manuscritos en bibliotecas privadas y monasterios, estudiando traducciones italianas cuando el latín le era inaccesible. Su conocimiento de Platón, Aristóteles y matemáticos como Euclides y Pacioli fortaleció su comprensión de la geometría y la astronomía. En historia natural, estudió Plinio, Dioscórides y textos clásicos sobre anatomía, mientras que en medicina se apoyó en Galeno, Avicena y Mondino. La innovación surgió de confrontar estas fuentes con la observación directa y los experimentos propios, consolidando un enfoque basado en la evidencia que anticipó la ciencia moderna. La palabra moderna ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. Este concepto evolucionó lentamente hasta comprender la ciencia como un cuerpo organizado de saber adquirido mediante un método específico, consolidándose plenamente en los siglos XVIII y XIX y alcanzando en el siglo XX su forma más reconocible, la observación sistemática, la experimentación y la verificación de teorías mediante pruebas repetidas. La ciencia moderna reconoce que los modelos y teorías son siempre limitados y aproximados, y que el conocimiento nunca puede ser completo, ya que todos los fenómenos naturales están interconectados. Esta comprensión ha sustituido la antigua creencia cartesiana de certeza absoluta por una visión de aproximación continua. El método científico se basa en la observación sistemática de los fenómenos y la recopilación de datos, la construcción de modelos coherentes, cuando es posible, su formulación matemática y la verificación mediante experimentos adicionales. Las hipótesis se someten a pruebas repetidas, se ajustan o se reemplazan según los resultados, lo que asegura que la ciencia se fundamenta en la evidencia empírica.
La fortaleza de este enfoque radica en su capacidad de generar modelos que describen las complejas interrelaciones de la naturaleza, mejorándolos de manera continua. Leonardo da Vinci aplicó este enfoque empírico 5 siglos antes de que se formalizara como método científico. Estudió la literatura disponible, realizó observaciones sistemáticas, experimentos repetidos y mediciones precisas, formuló modelos teóricos y buscó generalizaciones matemáticas. La correcta datación de sus notebooks ha permitido reconstruir la evolución de sus ideas y técnicas, mostrando cómo perfeccionó sus métodos de observación y representación, revelando un enfoque científico que superaba la mera repetición de textos clásicos y se apoyaba en la experiencia directa de los fenómenos naturales. Su atención a los detalles y la repetición metódica de experimentos lo llevaron a inventar instrumentos de medición y técnicas de estudio ingeniosas, desde la observación de flujos de agua hasta la disección del cerebro y del ojo, siempre combinando creatividad, paciencia y precisión. Leonardo identificaba analogías entre distintos fenómenos, comparando fuerzas en la mecánica con procesos biológicos y patrones de agua con flujo de sangre, ajustando sus modelos constantemente. Su aproximación sistemática y el cuidado extremo en la experimentación establecieron las bases de la ciencia moderna. Leonardo trabajaba de manera simultánea en distintos problemas, revisando y refinando sus teorías a lo largo del tiempo, sin ver ninguna explicación como definitiva. Sus modelos simplificados permitían analizar la esencia de fenómenos complejos y siempre estaba dispuesto a revisarlos ante nuevas observaciones. A diferencia de la ciencia posterior, que se desarrolló como un esfuerzo colectivo, Leonardo trabajó en secreto y en soledad, dejando que su progreso científico fuera evidente solo para él. Reconstruir su pensamiento ha requerido décadas de análisis meticuloso, demostrando que su práctica científica contenía todos los elementos fundamentales del método que siglos después consolidaría la revolución científica. Los notebooks contienen miles de páginas en las que se registran observaciones, experimentos, modelos teóricos y especulaciones filosóficas, muchas veces de manera desordenada y sin aparente coherencia temporal. Su escritura refleja rapidez y urgencia, con errores, abreviaturas, escritura espejo y ortografía irregular, lo que dificulta la lectura directa. Gracias a transcripciones diplomáticas y críticas, se puede acceder a un texto fluido que revela una lengua elocuente, poética y persuasiva, combinando el poder de los dibujos con la fuerza del lenguaje hablado para transmitir ideas científicas complejas. La ciencia desarrollada busca comprender las formas vivientes, sus patrones de organización y procesos de crecimiento y transformación. Reconoce la interconexión de todos los fenómenos y la generación mutua de las partes de un todo orgánico. Se enfoca en cualidades, formas y proporciones, más que en cantidades absolutas. Los dibujos permiten analizar proporciones y relaciones entre elementos, mientras que la diversidad infinita de los seres vivos y la clasificación de sus formas muestran un enfoque sistemático que combina observación empírica y razonamiento analógico. Los patrones y analogías entre especies y fenómenos naturales reflejan correspondencias estructurales similares a las homologías biológicas modernas. Se estudian semejanzas entre órganos humanos y animales, flujos de agua y cabello humano, o la disposición de hojas y ramas, mostrando cómo la naturaleza reutiliza patrones básicos de organización. La ciencia que se desarrolla en los notebooks es dinámica, las formas vivientes se perciben en constante cambio y los procesos subyacentes modelan continuamente la naturaleza. El estudio del agua ocupa un lugar central. Sus movimientos, corrientes, remolinos y vórtices son observados y registrados con precisión, considerando fuerzas como la gravedad y la viscosidad. Se describen patrones de turbulencia y vórtices en distintos contextos, y se reconoce que la masa del agua se conserva aunque adopte infinitas formas. Estos estudios anticipan campos como la dinámica de fluidos y muestran una comprensión profunda de fenómenos que serían analizados formalmente siglos después.
El análisis de la Tierra y sus transformaciones también está profundamente ligado al agua. Se observan procesos de erosión, sedimentación y cambios en la geología a lo largo del tiempo, anticipando conceptos de tiempo geológico y evolución. Los notebooks registran detalles sobre estratos, fósiles y formaciones rocosas, mostrando cómo los elementos naturales interactúan de manera continua. Esta visión permite interpretar paisajes y procesos geológicos con precisión y anticipa la comprensión moderna de la evolución de la Tierra. La botánica se aborda con igual rigor. Se estudian plantas, árboles y flores en sus hábitats naturales, con precisión ecológica y observaciones sobre crecimiento, efectos de luz, agua y gravedad. Se analizan patrones de hojas y ramas, crecimiento del savia y anillos de troncos, estableciendo fundamentos de la teoría botánica moderna. La combinación de observación empírica, representación detallada y análisis de procesos vitales convierte estos estudios en un modelo de ciencia holística, anticipando la integración de forma, función y desarrollo en la comprensión de la naturaleza. Las observaciones sobre la naturaleza en el macrocosmos se relacionan con patrones y procesos en el cuerpo humano. Se aplican conocimientos de flujos turbulentos de agua al movimiento de la sangre en el corazón y la aorta. La savia de las plantas se percibe como su fluido vital, análogo a la sangre que nutre los tejidos humanos. Se identifican similitudes estructurales entre el tallo que une la semilla al fruto y el cordón umbilical, evidenciando la unidad de la vida en todas sus escalas. El estudio anatómico alcanza gran precisión al diseccionar cuerpos humanos y animales, examinando huesos, articulaciones, músculos y nervios. Los dibujos combinan exactitud científica y calidad artística, representando movimientos y formas con perspectivas y matices de luz que confieren vitalidad y realismo. La búsqueda de proporciones y belleza se extiende a la pintura, estableciendo relaciones entre armonía visual y musical. La comprensión del cuerpo en movimiento se vuelve esencial, mostrando cómo músculos, tendones y huesos funcionan de manera integrada. El cuerpo no se concibe como máquina, aunque sus funciones presentan mecánica observable. Se reemplazan músculos por hilos para estudiar la dirección de las fuerzas, y las articulaciones funcionan como bisagras. La ciencia de pesos permite analizar cargas y fuerzas en sistemas estáticos como palancas y poleas, aplicando leyes de equilibrio para comprender tensiones en músculos y tendones. Se introduce el concepto de brazo potencial y el momento, anticipando principios de la estática moderna. El conocimiento de mecánica se extiende al diseño de máquinas, combinando arte, ciencia e ingeniería. Se crean sistemas que transforman movimientos rotatorios en lineales y viceversa, y se desarrollan mecanismos para reducir fricción y desgaste mediante rodamientos, lubricación y rodillos de distintas formas. La fricción se estudia empíricamente, identificando factores como rugosidad, peso y pendiente de superficies. La resistencia de fluidos se analiza detalladamente, observando efectos de viscosidad y aire en movimiento, esenciales para la comprensión del vuelo de aves. El estudio del vuelo humano integra dinámica de fluidos, anatomía, mecánica y observación de aves. Se diseñan máquinas con alas mecánicas, considerando la fuerza humana y la interacción con el aire, anticipando principios de acción y reacción. Los primeros modelos requieren que el piloto genere la fuerza mediante pedales y manivelas, mientras diseños posteriores permiten movimientos más complejos y control de dirección, inspirando modelos modernos. Las limitaciones del cuerpo humano impiden vuelos efectivos con alas mecánicas, aunque se especula sobre el planeo como alternativa viable. Los estudios de aves muestran la eficiencia de sus músculos y la fuerza necesaria para el vuelo sostenido. Los diseños con alas fijas, semejantes a un planeador, demuestran que es posible el deslizamiento controlado. Las máquinas, aunque no aptas para volar en su tiempo, reflejan un ingenio extraordinario y una visión científica que combina observación,
experimentación y creatividad aplicada a la naturaleza y la ingeniería. El misterio de la vida humana. La búsqueda de comprender la naturaleza de la vida se refleja en estudios detallados del corazón y el flujo sanguíneo. Se observan sutilezas en los movimientos de las 4 cámaras y en la sincronización de las válvulas coronarias, mostrando cómo el corazón mantiene la sangre a la temperatura corporal y genera los espíritus vitales. La mezcla de sangre y aire se estudia mediante el análisis de flujos turbulentos y la fricción, anticipando principios de metabolismo celular, circulación de oxígeno y eliminación de desechos, pese a la ausencia de conocimiento químico o celular. Las ilustraciones capturan estas dinámicas con una precisión y claridad que superan muchas representaciones modernas. El interés en la vida se extiende a la reproducción y el desarrollo embrionario. Se realizan disecciones de fetos de animales para comprender la nutrición mediante el cordón umbilical, el crecimiento y el aporte de ambos progenitores. Las observaciones muestran que la semilla materna influye tanto como la paterna y detallan los procesos vitales del feto. Las investigaciones destacan la complejidad y el misterio de la vida, integrando anatomía, movimiento y desarrollo, y reflejan una profunda admiración por la naturaleza y sus infinitas causas, que permanecen más allá del alcance completo del conocimiento humano. Geometría en movimiento. La aplicación de las matemáticas en la observación de la naturaleza permitió explorar relaciones entre formas y movimientos. Se utilizó la geometría como herramienta visual para expresar proporciones, trayectorias y relaciones lineales, especialmente mediante triángulos y pirámides, que representaban progresiones aritméticas y la aceleración de cuerpos en caída libre. Estas construcciones unían la percepción visual con principios cuantitativos, anticipando conceptos de funciones y relaciones entre variables que se desarrollarían siglos después. La observación de fenómenos naturales se integró con el rigor geométrico para explicar procesos continuos, como la velocidad, el movimiento y la proporción de las formas. El dibujo se convirtió en un lenguaje equivalente a los diagramas matemáticos, documentando movimientos y transformaciones de la naturaleza. Se representaron turbulencias de agua, estructuras anatómicas y trayectorias de proyectiles, combinando precisión y estética. Las ilustraciones sintetizaban observaciones repetidas y permitían analizar relaciones funcionales y espaciales de cuerpos en movimiento. La geometría se entendió como dinámica, con líneas, superficies y cuerpos definidos por el movimiento de sus elementos, y se establecieron analogías entre longitudes y duraciones temporales, anticipando la noción de tiempo como coordenada en estudios posteriores. El estudio de trayectorias y curvas permitió analizar fenómenos complejos y anticipar la teoría de funciones de variables continuas. Se representaron familias de trayectorias dependientes de parámetros, como chorros de agua con distintas inclinaciones, conectando movimiento y geometría de manera sistemática. Esta concepción vinculaba las observaciones físicas con relaciones matemáticas que luego serían formalizadas por Leibniz y otros matemáticos, mostrando una comprensión intuitiva de variables, parámetros y funciones en la naturaleza. El interés por la geometría de transformaciones continuas reflejó la observación de volúmenes conservados y desplazamientos de cuerpos en el espacio. Se estudió cómo el agua, al fluir, mantenía su volumen mientras adoptaba distintas formas, aplicando el principio a cuerpos sólidos, líquidos y al movimiento muscular. Esta visión llevó a la formulación de una geometría basada en movimiento y transformación, donde las transiciones se entendían como procesos continuos de ocupación del espacio, anticipando la geometría dinámica que más tarde se desarrollaría. El desarrollo de una geometría hecha con movimiento permitió integrar análisis de formas naturales, flujo de líquidos y dinámica de cuerpos con precisión matemática. La combinación de dibujo, intuición y experimentación geométrica ofreció un método para representar la naturaleza en transformación constante.
Estas exploraciones sentaron las bases de conceptos modernos de cálculo y funciones, demostrando que la observación visual y la geometría podían unirse para describir fenómenos complejos y continuos de manera sistemática y anticipando descubrimientos matemáticos posteriores. Transformaciones geométricas y topología. Las primeras exploraciones se centraron en la transformación de figuras rectilíneas, utilizando triángulos, rectángulos y paralelogramos para demostrar la conservación de áreas y volúmenes. Estos procedimientos se extendieron a sólidos tridimensionales, como cubos y pirámides, hasta llegar a ejemplos complejos como el dodecaedro transformado en un cubo de igual volumen. Cada paso se realizaba de manera meticulosa, combinando visualización y rigor geométrico, estableciendo un método que anticipa la práctica científica de modelar fenómenos mediante figuras simplificadas antes de aplicarlas a la naturaleza. La atención se dirigió luego a figuras curvilíneas, transformando cuadrados en paralelogramos y círculos en elipses, manteniendo áreas equivalentes. Se abordó el problema clásico de cuadrar el círculo mediante métodos innovadores, dividiendo la figura en sectores y aproximando un rectángulo, anticipando el concepto de límite y procedimientos que solo serían formalizados con el cálculo. Estas técnicas muestran un pensamiento matemático avanzado, que combina intuición, aproximación y transformación continua de las formas. Se exploró la transformación de cuerpos sólidos y figuras planas en equivalentes curvilíneos, aplicando los principios de geometría hecha con movimiento. Se realizaron estudios de cono, pirámide y cilindro, observando cambios de forma manteniendo áreas y volúmenes, y vinculando estas transformaciones con fenómenos físicos como remolinos y turbulencias en líquidos. La visualización mental permitió moldear figuras como objetos físicos, integrando la abstracción geométrica con el análisis de procesos naturales complejos. Estos experimentos constituyen formas tempranas de topología, enfocadas en propiedades geométricas preservadas mediante transformaciones continuas. Se estudiaron equivalencias topológicas, conectividad y continuidad, aplicadas tanto a figuras planas como a cuerpos sólidos. La concepción de topología se reflejó en mapas geográficos, planos arquitectónicos y diseños decorativos con nudos y patrones interlazados, demostrando que la geometría podía analizar relaciones espaciales y transformaciones de manera sistemática mucho antes de que esta disciplina fuera formalizada por matemáticos posteriores. Durante los últimos años, se produjo un compendio de transformaciones topológicas, de ludo geométrico, que reúne cientos de diagramas mostrando patrones complejos basados en principios estrictos. Aunque no se contaba con herramientas modernas para describir fluidos y otros fenómenos físicos, los estudios sentaron las bases de conceptos fundamentales como la conservación de masa y la continuidad, anticipando las ecuaciones que hoy gobiernan la dinámica de líquidos y gases. La combinación de observación, visualización y experimentación geométrica permitió acercarse a la comprensión de transformaciones naturales continuas con precisión matemática. La necesidad de las formas naturales. El universo físico se percibe como un sistema ordenado cuyas relaciones causales pueden comprenderse mediante la razón y expresarse geométricamente. La noción de necesidad refleja la rigurosidad con la que las formas orgánicas se transforman según leyes precisas, mostrando que la matemática no solo se limita a cantidades y números, sino que encarna la lógica y coherencia que rige la evolución de la naturaleza. Esta visión anticipa enfoques modernos de la teoría de la complejidad, donde los sistemas dinámicos, flujos turbulentos y patrones de crecimiento se describen mediante formas geométricas y conceptos topológicos, revelando que la comprensión de patrones, transformaciones y relaciones es esencial para entender el mundo vivo, y que la matemática trasciende fórmulas para capturar la estructura misma de la realidad. Pirámides de luz. El método científico se basaba en la observación sistemática de la naturaleza y en el análisis del propio proceso de observación, combinando la exploración de la perspectiva con estudios de anatomía ocular y fisiología de la visión.
La investigación se extendía desde la geometría de la luz y las sombras hasta los caminos de las impresiones sensoriales hacia la conciencia, integrando arte, ciencia y filosofía sin separar epistemología de ontología. Los primeros estudios de percepción partieron de la comprensión de que todo conocimiento proviene de los sentidos, lo que llevó a analizar la anatomía del ojo y la geometría de la perspectiva lineal. Estos estudios permitieron representar tridimensionalmente los objetos en un plano bidimensional y aplicar principios matemáticos para comprender la relación entre distancia, tamaño y reducción de imágenes. El dominio de la perspectiva lineal se extendió a la ilustración científica y a la anatomía, aplicando la reducción de objetos con precisión en dibujos de cráneos y mecanismos, y usando luz y sombra para crear efectos espaciales inéditos. La técnica permitió combinar rigor geométrico con una visión artística capaz de representar con exactitud estructuras complejas en 3 dimensiones. La limitación de la perspectiva lineal llevó a estudiar la visión binocular, los efectos de la atmósfera y la percepción real del observador. Se definieron 4 tipos de perspectiva: lineal, de color, de desaparición y aérea, considerando la disminución de tamaño, la variación del color y la pérdida de detalle de los objetos según la distancia, logrando representaciones más realistas y poéticas en paisajes y escenas. Los estudios de luz y sombra incluyeron la geometría de la óptica y el comportamiento de los rayos luminosos al reflejarse en superficies curvas y planas. Se realizaron experimentos con espejos esféricos y parabólicos, comparando reflexiones de luz, sonido y líquidos, y aplicando leyes de incidencia y reflexión para comprender la propagación de fenómenos físicos. La interacción de luz y sombra se exploró mediante experimentos controlados con lámparas y objetos de diferentes formas, variando tamaño y distancia, para observar sombras originales y proyectadas. Estos estudios demostraron que la luz y la sombra son fundamentales para representar volumen y profundidad, integrando cálculos complejos con una sensibilidad artística que unía la investigación científica con la experiencia estética. Óptica y astronomía. Los estudios astronómicos se enfocaban en la apariencia de los cuerpos celestes y la difusión de la luz entre ellos, considerando la astronomía como una extensión de la óptica y la perspectiva. Calculaba la altura y el tamaño del Sol usando distintos ángulos de elevación y una cámara oscura, pero su atención principal estaba en cómo la luz se transmitía entre los cuerpos. Observó que la Luna no posee luz propia, sino que refleja la del Sol, y dedujo que su superficie irregular refleja múltiples imágenes solares, lo que implicaba que la Luna también tiene sus elementos naturales, como la Tierra. Estas observaciones le permitieron prever que, desde la Luna, la Tierra aparecería como la Luna vista desde nuestro planeta. Se interesó en los movimientos celestes, aunque su enfoque era más visual que matemático, mostrando desdén por la astrología. Consideraba que los fenómenos terrestres seguían sus propias leyes y no eran influenciados por los astros, y trató de entenderlos a través de la experiencia directa y el razonamiento. Esta postura reflejaba su enfoque empírico y sistemático, centrado en observar y explicar la naturaleza sin recurrir a creencias externas. En sus investigaciones ópticas profundizó en la naturaleza de los rayos de luz, usando experimentos con la cámara oscura para confirmar que los rayos viajan en línea recta, son infinitamente finos y portan energía sin tener sustancia material. Identificó que estos rayos se originan en el centro de los cuerpos luminosos, sentando las bases de la óptica geométrica moderna. Su método empírico y su rigor permitieron formular conceptos que no serían redescubiertos hasta siglos después. Leonardo exploró la propagación de la luz y el sonido como ondas, usando analogías con ondas circulares en el agua. Observó que las partículas del agua no se desplazan con la onda, sino que transmiten un temblor, lo que le permitió inferir que la luz y el sonido también se propagan como perturbaciones, conservando su identidad al intersectar otras ondas.
Extendió esta idea a los 4 elementos, reconociendo la universalidad del movimiento ondulatorio en la naturaleza. Reconoció la velocidad de la luz como finita, aunque extremadamente rápida, y comparó su movimiento con el del sonido y el pensamiento, afirmando que la mente se mueve aún más rápido. Estudió la refracción de la luz y experimentó con prismas para descomponerla en colores, aunque sin desarrollar teorías completas sobre su naturaleza ondulatoria como ocurriría siglos después. Estas observaciones reflejaban su capacidad de combinar experimentación con intuición y razonamiento riguroso. Logró explicar correctamente el color azul del cielo, atribuyéndolo a la dispersión de la luz solar en pequeñas partículas de la atmósfera, un efecto que siglos después se formalizaría como dispersión de Rayleigh. Esta explicación demuestra su talento para observar fenómenos naturales y encontrar fundamentos precisos mediante la experiencia directa, consolidando sus aportes como uno de los más avanzados de su tiempo en óptica y percepción visual. Ondas sonoras y visión. Las investigaciones sobre el sonido mostraron que éste se genera por la percusión de objetos resonantes, produciendo un movimiento oscilante en el aire similar al de un abanico. Observó que estas perturbaciones se propagan en ondas circulares, y a través de experimentos con campanas y cuerdas de laúd descubrió el fenómeno de resonancia, donde un objeto similar vibra al recibir la onda del primero. Estudió también los sonidos de las alas de los insectos, relacionando el tono con la impedancia del movimiento, y descubrió que el polvo sobre superficies vibrantes se organiza en nodos, fenómeno que siglos después sería reconocido como patrones de Chladni, mostrando la precisión de sus observaciones sobre la propagación y percepción del sonido. En la óptica del ojo, rastreó los rayos de luz hasta su recepción en la visión, diferenciando entre perspectiva artística y perspectiva natural basada en la fisiología visual. Rechazó la idea de un punto geométrico en la pupila como sede de la visión, demostrando que cada parte de la pupila posee capacidad visual. Sus experimentos con objetos cercanos confirmaron la percepción distribuida, y estudió los trayectos de los rayos de luz a través del cristalino y el nervio óptico hasta el cerebro, identificando allí lo que consideraba el asiento del alma. Esta combinación de estudios de luz, perspectiva y anatomía visual consolidó un enfoque integral de la visión y la percepción. El ojo, los sentidos y el alma. La estructura del ojo y el proceso de la visión despertaron un profundo asombro y admiración, considerándolos una vía de contemplación de lo divino. La investigación anatómica permitió descubrir capas y membranas que envuelven el cerebro y se extienden al globo ocular, revelando detalles como los senos frontales y la disposición de la lente y la pupila. La pupila mostró una capacidad de adaptación a la luz, contrayéndose o dilatándose según el nivel de iluminación, un mecanismo observado también en animales nocturnos, y asociado al delicado esfínter pupilar, cuya descripción coincide sorprendentemente con la de textos médicos modernos. Estas observaciones establecieron una comprensión avanzada de la visión central y periférica, así como de la visión binocular y de la manera en que los ojos coordinan la percepción de un mismo objeto. El estudio de la óptica del ojo llevó a investigar la refracción de los rayos de luz a través de la córnea y la lente, construyendo modelos que simulaban el trayecto de la luz y la formación de imágenes. Se propuso un mecanismo de inversión de la imagen dentro del ojo para producir una visión correcta, anticipando conceptos de la cámara oscura. La investigación se extendió al recorrido de las impresiones visuales por los nervios ópticos hasta el cerebro, integrando la anatomía con la fisiología de la percepción. Se identificaron los ventrículos cerebrales y su papel en el procesamiento de las impresiones sensoriales, así como la existencia de un órgano receptor de impresiones que organizaba los estímulos antes de enviarlos a la conciencia, mostrando un enfoque extraordinariamente sistemático sobre la relación entre sentidos, cerebro y alma. El análisis de los nervios sensoriales permitió documentar el cruce de los nervios ópticos en el quiasma, anticipando la importancia de la coordinación visual de ambos ojos.
La idea de impulsos sensoriales no materiales, percibidos como ondas que se propagan por los nervios, reflejó una comprensión avanzada de los procesos invisibles de la percepción, anticipando siglos de descubrimientos en neurociencia y fisiología. Estas investigaciones también aportaron observaciones detalladas sobre la anatomía del cráneo, los senos, los conductos lagrimales y las cavidades para los nervios ópticos y auditivos, evidenciando la precisión con que se representaban las estructuras humanas. La integración de óptica, anatomía y neurología permitió diferenciar entre perspectiva artística y perspectiva natural, basada en la fisiología visual y la anatomía del ojo. La pupila, la córnea y la lente fueron analizadas como partes fundamentales de la percepción de la luz y la formación de imágenes, mientras que la coordinación binocular mostró cómo la visión fusiona imágenes de ambos ojos en un solo objeto percibido. Esta comprensión temprana de los mecanismos de la visión permitió formular teorías sobre el procesamiento de la información sensorial y la relación con la conciencia. El recorrido de las impresiones visuales desde el ojo hasta los ventrículos cerebrales y el órgano receptor de impresiones ofreció una visión completa del flujo sensorial hacia la conciencia, incorporando nociones de selección, resonancia y organización de los estímulos. Este enfoque mostraba la interacción entre percepción sensorial, anatomía y funcionamiento del cerebro como un sistema integral, anticipando conceptos modernos de neurociencia y psicología. La observación meticulosa de cada detalle anatómico y funcional consolidó un entendimiento profundo de la visión, los sentidos y su relación con la mente y el alma. El oído y los otros sentidos. El estudio de los sentidos abarcó la vista como principal, pero también incluyó la audición, el olfato y el gusto, enfocándose en las vías de los nervios craneales hacia el centro de integración sensorial. La percepción auditiva se entendía como un proceso de percusión de las ondas sonoras sobre el tímpano, transmitiendo impulsos al nervio auditivo de manera análoga a los impulsos visuales. Paralelamente, se investigó la producción de la voz mediante la anatomía y fisiología de la laringe y otras estructuras, extendiendo estos conocimientos al estudio de la música, la teoría musical y la mejora de instrumentos, destacando la interrelación de todos los órganos involucrados en la emisión vocal. La integración de los 5 sentidos se realizaba mediante nervios especializados que transmiten las impresiones al receptor de impresiones, que organiza la información antes de enviarla al centro de juicio en el cerebro. Este espacio central, denominado senso comune, funcionaba como lugar de evaluación consciente, memoria e interacción de las percepciones con la imaginación y el intelecto. La observación detallada de las estructuras cerebrales y los nervios permitió entender la visión binocular y la percepción central y periférica, así como la coordinación de los movimientos de los ojos y la integración de los sentidos en un único centro de procesamiento. La concepción de la cognición se vinculó estrechamente con la idea de la alma, entendida como fuerza que anima al cuerpo y que también evalúa y organiza las impresiones sensoriales. La mente y la percepción se concebían como procesos inseparables de la vida y del cuerpo, responsables tanto de la interpretación del entorno como del movimiento voluntario. Este enfoque integrador anticipó principios modernos de la ciencia cognitiva, donde el pensamiento y la acción están profundamente ligados a la estructura y función corporal, y la cognición se entiende como un proceso que organiza la interacción del ser vivo con su medio. Las observaciones sobre el vuelo de las aves demostraron la relación entre la inteligencia y la coordinación de movimientos complejos, anticipando la idea de procesos cognitivos como mecanismos de interacción con el entorno. La alma del animal se entendía como responsable de la eficacia de sus movimientos, mostrando que la organización de la acción depende de un principio activo que no puede separarse de la estructura física. Este modelo ilustró cómo la coordinación entre percepción y acción, observada empíricamente, permite que el cuerpo responda a estímulos de manera eficiente y adaptativa, conectando la observación directa con principios universales de la vida y la cognición.
El enfoque general sobre el conocimiento unificó percepción, anatomía, óptica y funciones cerebrales en una teoría coherente que, aunque limitada por la falta de conocimiento sobre células y bioquímica, anticipó campos modernos como la neurociencia, la epistemología y la ciencia cognitiva. La integración de todos los sentidos con la acción del cuerpo y el procesamiento de la información por la alma permitió concebir la mente y la cognición como procesos inseparables del organismo. Esta perspectiva muestra la visión sistemática y avanzada de la relación entre cuerpo, percepción y alma, que conectaba observación empírica con conceptos filosóficos de manera única para su tiempo. Epílogo. La ciencia de Leonardo se distingue del paradigma mecanicista de Galileo, Descartes y Newton. Aunque desarrolló innumerables máquinas y comprendió los mecanismos del cuerpo humano y animal, siempre los concibió como instrumentos usados por la alma para organizar la vida del organismo. Su investigación se centró en los procesos de autoorganización de la naturaleza, en cómo crecen, se mueven y se transforman las formas vivas, considerando la naturaleza como un todo animado en continuo flujo, desde el macrocosmos de la Tierra hasta el microcosmos del cuerpo humano. Su método empírico combinó observación sistemática, experimentación ingeniosa y formulación de modelos teóricos, aplicando sus habilidades artísticas para dibujar y analizar la calidad y proporciones de las formas naturales. La anatomía, la botánica, la hidráulica, la mecánica y el diseño arquitectónico se integraban con la pintura y el dibujo como herramientas de investigación. Cada estudio sobre la naturaleza estaba profundamente conectado con el arte, mostrando una síntesis única de creatividad y ciencia, donde la observación de la vida inspiraba tanto conocimiento como expresión artística. La relación entre cuerpo y alma se concibió como un todo indivisible, donde la vida, la percepción y la acción surgían de un principio activo que animaba los movimientos y la organización del organismo. Este enfoque se extendía a los animales y la naturaleza, mostrando respeto y compasión por la vida. La observación del vuelo de las aves y su réplica en máquinas voladoras demostraba la comprensión de procesos complejos de movimiento y equilibrio, donde la inteligencia y coordinación eran inseparables de la estructura física. La filosofía de trabajo con la naturaleza se basaba en aprender de sus procesos en lugar de dominarlos. Los diseños arquitectónicos y urbanos seguían patrones de flujo y metabolismo, y el estudio de los ríos permitía modificar su curso sin violencia. Esta visión integra principios de lo que hoy se llama ecología profunda, donde los humanos son parte de un sistema interconectado, y toda forma de vida posee valor intrínseco. La admiración por la creatividad de la naturaleza se expresaba de manera espiritual sin recurrir a dogmas religiosos, resaltando la inteligencia y belleza inherente a los procesos naturales. La influencia de su ciencia y arte anticipó la visión moderna de sistemas vivos como redes complejas e interdependientes. La concepción mecanicista del mundo y del cuerpo humano está siendo reemplazada por una perspectiva holística que reconoce la cognición en todos los niveles de vida, la cooperación evolutiva y la creatividad como fuerzas fundamentales. Esta visión de la naturaleza, la vida y el conocimiento refleja plenamente la integridad, ética y belleza de su pensamiento, convirtiéndose en una fuente de inspiración y guía para la ciencia y el diseño contemporáneos. Apéndice. El estudio de las transformaciones geométricas muestra tres tipos principales: la traslación de figuras curvas para superponerlas, el corte y reacomodo de segmentos en triángulos o pirámides, y la deformación gradual de rectángulos o conos. Estas operaciones conservan áreas o volúmenes y permiten comprender la equivalencia de las formas. A través de estas técnicas, la geometría no busca calcular áreas exactas sino establecer proporciones y relaciones fundamentales, anticipando conceptos asociados al cálculo y a la topología moderna. La experimentación incluye la lúnula de Hipócrates, en la que un triángulo isósceles inscrito en un círculo produce un área igual a la del segmento lunar formado por arcos.
Este tipo de relaciones geométricas refuerza la idea de igualdad de áreas en transformaciones complejas y permite aplicar principios de conservación al transformar triángulos, pirámides, conos y cilindros mediante procesos continuos o cortes y reacomodos, mostrando que la geometría puede capturar la esencia de la forma en movimiento. Los diagramas del Codex Atlanticus registran combinaciones de círculos, cuadrados y triángulos, generando figuras con segmentos sombreados y blancos cuya relación se mantiene constante. Al llenar los espacios vacíos con falcates y bisangoli, se recupera la forma original, demostrando una especie de ecuación topológica. Cada variación geométrica es un juego de transformaciones que refleja cómo un área curva puede ser cuadrada respetando proporciones y equivalencias, anticipando nociones modernas de geometría de transformaciones continuas y combinatorias. El propósito de estas exploraciones va más allá del cálculo. Las transformaciones geométricas ilustran la observación de la naturaleza y sus transmutaciones infinitas dentro de límites constantes de materia. Las variaciones inagotables de formas, conservando volumen o área, representan la creatividad de los procesos naturales, mostrando que la geometría puede ser un lenguaje para comprender la transformación de los cuerpos y la armonía entre proporción, estructura y movimiento en la naturaleza. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la ciencia de Leonardo, dentro de la mente del gran genio del Renacimiento por Fritjof Capra. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la visión integradora de la ciencia y el arte de Leonardo, y en su comprensión de la naturaleza como un sistema vivo en constante transformación. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la conexión entre observación, creatividad y principios científicos en la obra de Leonardo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.